Bienvenidos a CatTraders, a la lección número 4 del quinto mes de mentoría anual de CatTrading. En esta lección vamos a estudiar Liquidity Pools en rango de datos IPDA. Y para esta lección quiero recordar lo que estudiamos en la anterior, en la última parte de la lección número 3. En la última parte de la lección número 3 estuvimos viendo este activo que es el Aussie Dollar, ¿sí? En esta lección les observé o destaqué algunos detalles de cómo ustedes podían realizar sus análisis, sobre todo para rangos de largo plazo, ¿ok? Y cómo podrían llevar este insight incluso a temporalidad menor en compañía con la teoría del weekly bias. El día de hoy lo que quiero hacer es que ustedes se logren identificar con un dato adicional, con un insight adicional, máximos y mínimos que estén expuestos en el largo plazo. ¿Qué significan las piscinas de liquidez para los fondos de inversión? Y sobre todo, cómo ustedes pueden determinar que a partir de una neutralización el precio ya no va a formar un máximo más alto o un mínimo más bajo. Recuerden que lo primero que hay que estudiar si queremos entender el contexto anual es marcar nuestro comienzo de año, que es justamente el que tenemos aquí. El 2022 comienza el 3 de enero, un año operativo para Forex. Estoy enfocando al menos estas lecciones en Forex. Voy a dar algunas anotaciones para criptos si de ser necesario, y si surgen dudas pueden ir colocándolas en el chat. En este caso, tenemos apertura del año en el 3 de enero de 2022. ¿Ok? ¿Y qué teníamos que hacer? Cada vez que nosotros analicemos, digamos, o pasado, o tratemos de proyectar el futuro para entender o para tratar de encontrar cuál es la zona de liquidez expuesta más cercana al precio, es importante ubicarse en el comienzo de un periodo específico. Y para esto tenemos los periodos trimestrales, que pueden ser los oficiales o pueden ser los de estudio. Los de estudio, en este caso, comenzaría pues en diciembre. ¿De acuerdo? En este caso estoy marcando el trimestre oficial, 3 de enero, y además también, que también constituye el comienzo del año, y por lo tanto es una fecha un poquito más relevante. A partir de esta fecha, lo que vamos a hacer es contar hacia atrás 20, 40 y 60 días. Pero esto tiene una razón, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros hemos aprendido en las últimas lecciones del quinto mes. Entender qué es lo que ha sucedido, ¿ok? En los últimos 20, 40 y 60 días, ¿de acuerdo? El insight que el día de hoy o en esta lección vamos a estudiar es que dentro de este lapso de tiempo lo que nosotros tenemos que encontrar es el máximo, o buscar e identificar es el máximo o mínimo más alto y más bajo dentro de este periodo de tiempo. 60 días en específico hacia atrás desde la fecha en que estemos analizando. Esto va a depender de dónde nos encontremos. Pero quiero enfocarme en la proyección de principales movimientos anuales, ¿ok? Voy a enfocar esta cuarta lección en ello, porque tranquilamente podríamos comenzar desde diciembre. No lo vamos a hacer así para esta lección. Vamos a comenzar desde enero, 20, 40 y 60 días hacia atrás, y vamos a identificar el máximo más alto, ¿ok? Y el mínimo más bajo dentro de este lapso de tiempo. ¿Ustedes logran ver cuáles son esos puntos? Probablemente, si lo tengan, este sería el máximo más alto dentro de los últimos 60 días, ¿ok? Hasta el comienzo del nuevo año, ¿de acuerdo? Para esto, traders, fíjense en lo siguiente. Identificamos también el mínimo más bajo dentro de este lapso de tiempo. ¿Para qué hacemos esto? No estamos identificando el máximo más alto del año anterior, no estamos identificando tampoco necesariamente el mínimo más bajo del año anterior. Simplemente estamos ubicando los máximos y los mínimos más altos y más bajos dentro de estos últimos 60 días. ¿Para efectos de qué? Para entender que como va a iniciar un nuevo año, la neutralización de cualquiera de estos niveles podría generar un movimiento importante en el largo plazo o en el plazo intermedio. Ahora, ¿qué hacemos? Proyectamos hacia el futuro 20, 40 y 60 días, tal y como lo hemos estudiado en lecciones previas. ¿Para qué? Fíjense que voy a hacer un zoom y acá quiero notarles que no estoy comenzando la lectura de los 20, 40 y 60 días desde
desde la línea vertical, que la línea vertical es el comienzo del año, ¿de acuerdo? Si no, estoy anotando la línea desde el siguiente día, ¿de acuerdo? Así es como lo vamos a hacer. 20, 40, 60 días en adelante, perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer es entender cuál ha sido el comportamiento del price action en el pasado y en el presente. A manera de backtesting, ¿ok? Trazamos las líneas que corresponden para estos periodos y véase lo siguiente. Cada periodo va a darles más que un precio de apertura, más que un precio de cierre, más que un order block, va a brindarles información sobre qué niveles el precio neutralizó para tomar una dirección contraria o qué niveles el precio neutralizó para continuar en esa dirección. Analicemos los de 60 días hacia atrás, antes del comienzo del año. Fíjense que tenemos neutralización de un máximo anterior, un movimiento importante que origina la expansión bajista, ¿de acuerdo? De los 40 días previos al comienzo del año 2022. Este movimiento bajista siguió un acercamiento. Recuerden que cuando analizamos en la lección número 2 estos periodos 20, 40 y 60 días, les mencioné que en cada uno de estos meses habían como mínimo un par de niveles que iban a darle la dirección al periodo. En este caso acá tenemos un fair value gap, perfectamente el precio respecto al fair value gap, y a lo largo de todo este swing bajista nosotros podríamos haber encontrado setups en corto. ¿Okay? Porque este es el área que nos respalda o sobre la cual trabajamos y o esperamos algún tipo de signo que nos indique que el precio va a ir en corto o puede caer. Una vez que identificamos este nivel, entendemos que este sería el primer potencial nivel que impulsaría la dirección de este periodo de 20 días, ¿ok? O puede ser un periodo mensual también si es que lo ubicamos de manera muy específica. Y el precio continúa cayendo. Tenemos Bearish Proportion Block, segundo nivel que se nos forma y que podemos incluso Ok, hice una pausa porque el audio se está cortando. Dame un segundo. Listo, solucionado. Ok, perfecto. Ahora sí. Bueno, como les estaba mencionando, tenemos acá Bearish Proportion Block. Este día respeta el Bearish Proportion Block y el precio continúa expandiendo bajista, formación de un Fair Value Gap, retroceso del Fair Value Gap y continuamos la expansión bajista. ¿Por qué en el último periodo de 20 días, previo al comienzo del siguiente año, tenemos este comportamiento de contracción? Porque el primer factor es que ya estamos al término del año 2021, o estaríamos al término del año 2021, por lo tanto podría existir una contracción, pero para que exista esa contracción se tiene que cumplir una condición, y esa condición es que el precio previamente haya neutralizado mínimos importantes en el plazo intermedio, porque estamos analizando un gráfico diario. Esa neutralización de plazo intermedio corresponde a estos equal lows. Esta es la contracción que esperaríamos. Cuando proyectamos el futuro, recuerden, tenemos máximo más alto dentro del periodo de 60 días previo al comienzo del nuevo año y mínimo más bajo. Recuerdan que en la lección anterior, que fue la tercera parte de la lección 3, analizamos este rango, este máximo y este mínimo. El precio crea un primer rango dentro de un periodo y esto funciona para cualquier vela, cualquier periodo que ustedes estén analizando. Puede ser una vela de 1 hora y que ustedes estén analizando rangos de 5 minutos. Pueden ser velas de 4 horas y que estén analizando rangos de 15 minutos. Recuerden que además de este insight que les estoy mostrando en esta lección, no hay que olvidar que hay que partir un periodo en dos, que esperamos que en la primera parte de este periodo se forme el máximo al mínimo más relevante y que luego el precio expande en la segunda parte. ¿De acuerdo? No olviden esos insights.
En la medida en la que ustedes logren confluir la información, esto va a ser muchísimo más visual y muchísimo más sencillo para ustedes captar esa información y tomar decisiones en base a ello. Tenemos entonces el primer rango, máximo, máximo más reciente. El precio en el nuevo año me forma este pequeño máximo que no logra neutralizar el máximo anterior, más reciente, el más cercano, y que corresponde al año pasado, y se me forma un mínimo. Vean este movimiento que para muchos sería un market shift, ¿de acuerdo? No es un market shift, es simplemente un swing impulsivo que neutraliza uno de los máximos más recientes que están dentro del año anterior. Ese es el criterio, están dentro del año anterior. Adicionalmente, acá tenemos un bearish proportion block de 2 periodos diarios y sobre este nivel podríamos patrocinar la orden. Fíjense que cuando el precio logra respetar o respaldarse sobre un nivel de patrocinio, se me va a formar a su vez un nuevo nivel. En este caso tengo cierres por encima del cierre anterior. Aquí sí existe neutralización en gráficos de líneas. Tengo bearish order block y miren los cierres. Los cierres no están por encima del máximo anterior. Más bien, el precio está rellenando con mecha un área de fair value gap y cotizando dentro del rango dinámico de un bearish order block. Es un bearish order block de segundo grado que se forma a partir de uno de los niveles que están dentro de los 20 días de estudio del año anterior o del trimestre anterior, para ser más específico. Este es el insight que hay que considerar. Si el precio respeta y forma un segundo nivel de patrocinio a partir de un nivel que está dentro de los 20 días del trimestre anterior, entonces puedo tener con altas probabilidades un comportamiento así. Ahora, si este nivel que se está formando y que es un nivel bearish va a impulsar el precio a caer, el mínimo más bajo a ser neutralizado ha de ser el mínimo que se encuentre dentro de los últimos 60 días. Y ese mínimo es este. La razón por la cual, mejor dicho, vemos este movimiento. Y una vez que el precio neutraliza este mínimo en forma de Judo Swing, ¿por qué? Porque recuerden que no hay que olvidar el tiempo en el que nos encontramos. Nos encontramos en los primeros 20 días del año, puede haber también y adicionalmente la formación de un rango dentro de estos 20 días que en los próximos 40 y 60 sea neutralizado. No hay que descuidar esa información, ¿okay? No hay que desentendernos de esa información. Tenemos este Judo Swing, lo he explicado en la lección anterior, neutralización de este mínimo, perfecto, y el precio se introduce nuevamente en el rango dinámico de este bullish bar. Tenemos respeto al fair value gap dentro del rango dinámico del bullish bar, que está dentro de los 20 días, dentro de un rango de 20 días de un trimestre anterior. ¿Se entiende? Colóquenme un 5 en el chat, por favor, para saber que esto está entendido. Perfecto, gracias. Y a partir de aquí entonces tenemos formación y respeto, respaldo adicionalmente, ¿no? De cada nivel bullish que se va formando a partir de todo este swing alcista. Ahora, claro, el último máximo y el último mínimo, o mejor dicho, el máximo más alto y el mínimo más bajo dentro de los últimos 60 días previos al nuevo o al comienzo del nuevo año, son estos dos. De aquí, acá traders, que nosotros entendamos el por qué el precio busca, ¿ok? En términos de liquidez e impulsado por el commercial, estas zonas, estos máximos y estos mínimos. El Banco Central, que no opera a favor del interés abierto, opera en contra del interés abierto, trabaja en formato de hedging, bajo cobertura. Compran cuando el precio cae, venden cuando el precio sube. Si ellos tienen órdenes de compra a lo largo de todo este swing, ¿dónde creen que van a colapsar todas esas órdenes de compra? ¿En el mínimo más bajo dentro de los últimos 60 días o en el máximo más alto dentro de los últimos 60 días en términos de neutralización? Claro. ¿Dónde creen ustedes que van a colapsar esas órdenes de compra? No olvidemos la pauta. Vayan respondiendo esa pregunta en el chat y adicionalmente
no olvidemos la pauta de que el interés abierto, de que es importante, y según Michael lo menciona, es importante considerar un cambio de dirección trimestral, de forma trimestral. El interés abierto puede cambiar con alta probabilidad de forma trimestral. Si el market maker, si el commercial o el banco central ha comprado a lo largo de toda esta curva de ventas, ¿en qué neutralización o qué tipo de neutralización ellos colapsarían esas compras? Recuerden que tienen que salir en positivo esas compras. ¿Qué se tiene que neutralizar? ¿Y qué máximo? ¿Qué máximo? Sean un poquito más específicos. Sean específicos en cuanto a tiempo. Porque aquí les he mencionado 20, 40 y 60 días, ¿no? ¿Qué máximo? Correcto, Johan, el de los últimos 60 días, el máximo más alto dentro de los últimos 60 días. Muy bien, correcto. Es esa la razón por la que nosotros entonces vemos este movimiento. Este movimiento, este swing alcista, neutraliza el máximo de los 60 días previos al comienzo del nuevo año. ¿Sí, traders? Ese es el insight que nosotros hemos de estudiar. ¿Cada cuánto? Para efectos de la lección número 4, para cada trimestre natural u oficial. Fíjense lo que pasa cuando el precio neutraliza entonces ese máximo dentro de los últimos 60 días previos al comienzo del nuevo año. Se crea una reversión de esta magnitud. Ese es el insight que hay que estudiar. No marearnos porque tenemos muchos trimestres de estudio, muchos periodos de estudio. No. Lo que se les ha dado en las lecciones anteriores son recursos de estudio, que sí hay que observar y hay que estudiar. En cripto tendríamos que hacerlo de manera mensual obligatoriamente, porque para el mercado de cripto las criptomonedas se mueven 24/7. Entonces hay que estudiarlo de manera mensual, pero en su totalidad, ¿no? 28 días, 30 días, 31 días, dependiendo del mes que se esté estudiando. En el chat tenemos ahí una consulta de Xavi que dice que cada trimestre debe neutralizar algo. Correcto. Es correcto. Totalmente correcto. Porque cada trimestre el precio va a neutralizar para continuar en una dirección o para revertir. Tiene sentido, tiene toda la lógica del mundo. Y como ya lo mencioné, vamos a efectuar ese estudio cada trimestre oficial o natural. Estamos en enero, por ejemplo, 60 días hacia atrás, 60 días hacia adelante, y ustedes se dan cuenta cómo el precio 60 días aperturado un nuevo año, continúa subiendo hasta neutralizar. No necesariamente la neutralización se va a dar en los 60 días posteriores al comienzo del año, pero la neutralización tiene que quemar alguno de los máximos o mínimos de los últimos 60 días del año anterior. En el chat tenemos una acotación de Nevi que nos habla acerca de las tasas de interés y los movimientos efectivamente se pueden ver impulsados por las tasas de interés. Esto se puede aplicar perfectamente a índices también. Perfectamente a índices también. A cualquier mercado, pero consideren los periodos operativos de cada mercado. Cripto, como lo he mencionado, opera todos los días. Forex no, índices tampoco, acciones tampoco, commodities tampoco. ¿Me explico? Consideren esos tiempos. Vayamos a abril, por ejemplo. Tenemos abril y tenemos comienzo del año. Primer rango anual, neutralización del mínimo anterior y expansión alcista. Formación de niveles bullish. Aquí lo mismo, acá traders, ¿no? Lo mismo. Máximo más alto y mínimo más bajo dentro de los últimos 60 días. ¿Este es el mínimo más bajo o no? ¿Este es el máximo más alto o no? Fíjense lo que pasa. Neutralización del máximo más alto dentro de los últimos 60 días y neutralización del mínimo más bajo dentro de los últimos 60 días, ¿no? Antes del comienzo de un nuevo trimestre en este caso, porque estamos pues hablando ya de un trimestre dentro del mismo año, ¿me explico? Este insight es
Es lo que a ustedes les va a permitir tener un fundamento más para establecer directional bias con muchas más probabilidades, con muchísima más convicción para el tema de, por ejemplo, scalping o intraday trading, y que no operen en contra o no mantengan una operación con la esperanza de que va a ir en la dirección que ustedes esperan, no, porque el insight lo van a tener siempre frente a ustedes. Recapitulemos, ¿ok? Dentro de los 60 días posteriores al, perdón, 60 días previos al comienzo de un nuevo año, teníamos un mínimo más bajo, ¿correcto? ¿Cuál era ese mínimo? ¿Verdad? Colócame un 5 en el chat si estamos de acuerdo. Correcto, muy bien. ¿Y qué pasó cuando aperturó el año? Ese mínimo fue neutralizado porque es el mínimo dentro de los últimos 60 días. Que según Michael, si nosotros vemos este insight, podemos operar o una reversión o un retroceso, recuerden eso. Si se nos validase en la medida de lo posible niveles bullish como para seguir operando a favor de compras, lo vamos a hacer, lo podemos hacer. Tal y como sucede acá, se van validando bullish proportion blocks, proportion block, proportion block, proportion block, hasta que se neutraliza. ¿Qué cosa? ¿Qué se neutraliza? Colócalo en el chat. Estamos, digamos así, vamos a redundar en esto para que la idea quede bien asentada, ¿de acuerdo? Bien cimentada. Se van validando niveles bullish hasta que se neutraliza. ¿Qué más? Se van validando niveles bullish hasta que se neutraliza máximos o mínimos. El máximo dentro de del rango de 60. Correcto, muy bien, excelente, Diego, Nevi, Ángel, muy bien. Este máximo, siempre y cuando se vayan validando niveles bullish. Y esos niveles bullish se validan si entendemos o si marcamos adecuadamente nuestro rango de datos Z, ¿ok? Que es lo que vimos en la lección anterior. Nuestro rango de datos Z está supeditado a si vamos a analizar un día en específico, un weekly bias, una semana en específico, un mes en específico. Lo partimos en dos, vemos si se ha formado el máximo o el mínimo, si el precio está, mejor dicho, si el precio ya formó el Euro Swing, si ya se formó la expansión o el movimiento verdadero, ¿ok? Detalles, esos detalles, para confirmar que se han validado niveles bullish. Listo, este máximo que está dentro de los últimos 60 días previos al comienzo de un nuevo año, se neutralizan por este movimiento. Y después de este movimiento, que claro, esta neutralización, este máximo no se forma antes de abril, se forma días después del comienzo de abril. ¿Estamos de acuerdo? Coloquen un 7 en el chat. Voy a quitar el círculo, ¿ok? Para que ustedes vean la línea punteada vertical, ¿de acuerdo? Y vean que este máximo se forma días después de aperturado abril, días después de aperturado un trimestre nuevo. Y a partir de aquí, la consigna es que se tienen que validar niveles bullish o bearish. Correcto, correcto, Cristian, Johan, Ángel, Marcela, niveles bearish. Y estos niveles bearish pueden formar incluso una expansión mucho más fuerte dependiendo, ¿ok? De la magnitud del colapso de los trades de quién. ¿Quién está colapsando sus operaciones en la neutralización de ese máximo? Market Maker, Market Maker. Qué otro nombre tiene? Commercial, muy bien. ¿Qué otro nombre? Bancos centrales, muy bien, Luis. Excelente. Bancos centrales, el Banco Central es el que opera Forex. Esto es un activo en Forex. Hay que ser específicos, ¿vale? Perfecto, perfecto. ¿Qué tipo de operaciones están colapsando en esa neutralización de máximos? A ver si esto está entendido. ¿Qué tipo de operaciones están neutralizando en esa neutralización? Compras, correcto. Compras, correcto. Muy bien. Excelente. ¿Y qué tipo de operaciones han colocado a lo largo de toda esa suena alcista?
Correcto, Diego, correcto, Cristian, ventas. Dependiendo de la magnitud del colapso de los trades en la neutralización del máximo, es que vamos a ver este tipo de swings bajistas que duran muy poco, muy poco. En este caso, el precio estuvo muy cerca de neutralizar en solo un periodo de 20 días el mínimo más cercano, que es el mínimo más bajo dentro de los 60 días anteriores. Me explico, que es este. ¿Se ve el cursor? Coloquen un 5 en el chat. Correcto. Este es el mínimo más bajo dentro de los últimos 60 días. Y estuvo muy cerca de neutralizarlo. Ya les he mencionado en lecciones anteriores y muchas veces, ahora se los recuerdo, antes de que el precio neutralice un mínimo o un máximo importante, ingenia liquidez, ingenia eficiencia, a través de la formación de un mínimo más alto en este caso, o puede ser un máximo más bajo, ¿no? Que conformen o constituyan qué tipo de patrón de liquidez expuesta. Equal, equal lows, liquidity pools, equal highs. Muy bien. En este caso tenemos equal lows, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué sucede cuando apertura un nuevo periodo de 20 días a traders? Fíjense en el Udoswing. Este Udoswing a traders tiene una razón de ser y busca un nivel de patrocinio también. No busca cualquier nivel. Tenemos un fair value gap, equilibrium, ¿de acuerdo? Fair value gap, equilibrium. O podríamos considerar a esta vela como un breaker, ya que a partir de aquí se me crea este movimiento alcista. En términos macro, este sería mi breaker, bearish or block. Vamos a recapitular, mínimos más bajo dentro del periodo de 60 días previo al comienzo de un nuevo año, neutralización y luego, boom, suena alcista, que neutraliza también el máximo más alto dentro de los últimos 60 días previo al comienzo de un nuevo año. Luego de que tengo esto, ahora analizo cuál es el mínimo y cuál es el máximo más alto dentro de los últimos 60 días. Teníamos este mínimo como el mínimo más bajo y teníamos este máximo. ¿Correcto? 5 en el chat, si estamos de acuerdo. Perfecto. Se neutraliza entonces el máximo del más alto dentro de los últimos 60 días, ¿ok? Y ahora se neutraliza el mínimo más bajo dentro de los últimos 60 días. Solo los últimos 60 días quiero que se enfoquen en eso de manera inicial, ¿ok? Y termino con una narrativa, con una pregunta, ¿no? Una interrogante. ¿Cómo funciona esta narrativa en temporalidad menor y qué rango de datos debo considerar para el corto plazo? Y por corto plazo me refiero a una semana, por ejemplo. Claro, Michael lo explica para 20, 40, 60 días. ¿Cómo acá Trading lo aplica para una semana? Eso lo vamos a ver en la siguiente lección, la próxima semana. De momento voy a dejar esta lección hasta aquí, esperando que la información que les he proporcionado haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima semana, traders.